Ahora sí continuamos entonces. Ok, doctores, nos quedamos entonces en la teoría esta. ¿Me avisan si se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor. Ok, entonces ya con todo ese preámbulo que hemos hecho de cómo presentar las tablas, los gráficos, o perdón, las figuras, cómo presentar, pues, cómo nombrarlas, qué decir, qué no decir, dónde discutir, dónde poner ese tipo de resultados. Ahora vamos a presentar ya con un marco un poco más amplio, ya con lo antes dicho, cómo manejar este tema, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tablas, doctores. Las tablas, que son matrices de datos, van a permitir determinar las cifras puntuables sobre lo que yo he trabajado. Y todas las tablas tienen tres partes. El título, que es, digamos, lo más importante, que consta de algunos sectores y algunos puntos parametrados, el cuerpo de la tabla, ¿cierto? Y las aclaraciones, acotamientos o pie de página o pie de tabla que también le llaman. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá el número de la tabla, no es cuadro, ojo, número de la tabla y el título de la tabla. En el lado izquierdo siempre va el encabezado de la columna matriz, abajo todo el continuo de la columna matriz, a la derecha va el encabezado de la matriz de datos, de todo lo que he tomado, y hacia abajo todos los datos que tomé. La parte de arriba son para encabezados y la parte de abajo son para resultados tipo de contenido, ¿no? Todos mis títulos, doctores, de ser posible, deben tener dónde se hizo, qué se hizo, cómo y cuándo. Por ejemplo, ¿no? Tasa de incidencia escolar por sexo, según área, en el año 2007. Entonces yo pongo, ¿dónde se hizo? En Puno. ¿Qué se hizo? Tasa de incidencia escolar. ¿Cómo se hizo? Por sexo según área de residencia. ¿Y cuándo? En el año 2007, ¿no? Producción de gas natural según zona geográfica 2001, 2008, etcétera. Entonces siempre tratar de tener el dónde, cómo, cuándo y el qué en un título que es muy importante. Eso va a facilitar enormemente la lectura a cualquiera que lo lea. ¿A qué me refería matriz, ¿no? De contenido? Fuentes de ingreso. ¿Y a qué me refería matriz de datos? ¿No? A esto, ¿no? Los años, las zonas, esta es la fuente de ingreso, acá van a ver ingreso medio, ingreso alto, qué sé yo, y acá van a ver en zona urbana rural en el año 2011 y en zona urbana rural en el 2012. Estos, doctores, son datos meramente descriptivos, son datos meramente descriptivos haciendo hincapié a las clases que ya hemos tenido hace poco, ¿no? No son analíticos, acá yo no analizo nada, acá yo simplemente cuento mis datos y los pongo. Y abajo, un pie de cuadro, que en realidad es pie de tablas, porque acuérdense que se llama tabla, donde pues pongo algunos acápites, algunas aclaraciones, o si yo he tomado el cuadro de otro autor, puedo ponerlo, ¿no? Tomado de tal, ¿no es cierto? Acá hay otro ejemplo, ¿no? La matriz, ¿no? El título de mi matriz, sexo y grupos por edad. Aquí están mis datos de la matriz, ¿ok? Y mi título, el lugar, qué cosa, promedio de ingreso por cápita, cómo, por nivel y zona de pobreza, según sexo y grupos de edad, cuándo, 2010. ¿Ok? Y si ven acá solamente hay edades, grupos etarios, ¿no? Es sexo y grupos de edad, hombres, mujeres, estoy aclarando. Y acá urbano, ¿no? Pobreza extrema, no pobre. Y rural, pobreza extrema, no extrema y pobre. Son datos descriptivos, frecuencias, porcentajes, números totales, pero no es analítico. Este es el resultado descriptivo. Aquí vemos nuevamente, ya lo hemos visto un rato, este de acá. Esto es otro tipo de tabla, ¿no? Donde aquí está mi matriz. Anemia, multiparidad, infección urinaria, diabetes mellitus, uso de antibióticos. Y aquí los datos que yo estoy tomando, ¿no? Porcentaje del paciente con el factor, valor de P, el OR, intervalo de confianza. Recuerden que el OR siempre viene con el intervalo de confianza, ¿ok? El intervalo de confianza siempre por encima de 1 para yo decir es un factor de riesgo. Si incluye al 1 o baja un poco, yo ya no puedo decir es un factor de riesgo, yo no puedo decir es un factor protector y un factor de riesgo al mismo tiempo. Por eso es
Simplemente no hay asociación estadística. Lo mismo sucede acá con ese OR, miren ese intervalo. Doctor, pero el OR está en 1.27. Miren el intervalo. Siempre es importante mostrar el intervalo, porque ahí me va a decir, ah, no, está bajando el 1. Entonces no hay asociación, ¿no? Y por otro lado, el valor P ya saben que es menos de 0.05, ¿no? Menor o igual, ¿ok? Para que sea asociación. Por ejemplo, acá, 13 de OR, ¿hasta dónde se baja con el intervalo? Desde 5 hasta 31. Ah, entonces es un factor de riesgo, por eso el P sale mucho menor de 0.05. ¿Ya, doctores? Esto ya no es estadística descriptiva, ya es una tabla de estadística analítica. Analítica. ¿Ok? Eso es con referencia a lo que es tabla, doctores. Ahora, con respecto a lo que es figuras estadísticas, ¿qué cosas incluimos en la figura? Incluimos gráficos de barras, ¿no es cierto? Que son estos de acá. Incluimos gráficos de líneas y áreas, que son estas de acá. Incluimos gráfico circular o de torta, que es este de acá, es uno de los más conocidos y más usados por nosotros. Cartogramas o mapas estadísticos. Podemos utilizar otros gráficos, como por ejemplo este, que es una figura, es un dibujo, ni siquiera es una figura, es un dibujo. Puede ser una foto, ¿no? O combinación de ambos, ¿no? A todos ellos, ¿cómo se les llama? Figuras. Solamente hay dos estructuras, dos herramientas, las tablas o las figuras. Pregunta examen, ¿ah? Entonces vemos, esto es una figura, esto no es un cuadro, no es una tabla, no hay matriz acá, tampoco hay matriz por acá, no hay datos acá. Y si se dan cuenta, a diferencia de la tabla, el título de la figura siempre va abajo. En las tablas, el título va arriba. En las figuras, el título va abajo, doctores. Va abajo. Este es el famoso gráfico o figura de código perdón, cajas y bigotes, que tiene sus características y sus indicaciones en qué momento mostrarlos. Eso es cuando yo les decía, vean qué herramientas vamos a usar para mostrar nuestros resultados y tengan la mejor visibilidad. No es que a mí me da la gana utilizar una torta o un pastel porque yo quiero usarlo porque me gusta y es facilísimo y lo tengo hasta en PowerPoint. No tengo que entrar al SPSS, ni al Epidata, ni al EpiInfo para buscarlo. No, cada figura tiene su indicación. Entonces, ¿qué tipo de figuras? ¿No? Los gráficos estadísticos son herramientas para presentar tendencias y comportamientos de los datos. Podemos usar barras, líneas, áreas y puntos, eso ya lo mencionamos. Son útiles para comparar visualmente los resultados de grupos. Si yo tengo diferentes grupos. Por ejemplo, bueno, malo, excelente en hombres. Bueno, malo, excelente en mujeres. Entonces solamente hago un gráfico con dos bandas, pero con tres salidas. Excelente, bueno, malo, excelente, bueno, malo, tanto en hombres como en mujeres. Entonces es muy fácil de entender y muy fácil de realizar para el investigador. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? De tres entradas tengo acá, ¿no? Vamos a ver las complicaciones que se da con el esteroide tópico o con el esteroide sistémico. Complicación leve, moderada o severa. Estamos, miren, tres entradas. Esteroide tópico, leve, moderado, severo. Esteroide sistémico, leve, moderado, severo. Y el título abajo. Ejemplo, gráfica de barras en grupo comparativo, distribución por severidad de síntomas en pacientes con tratamiento tópico versus sistémico, que es el control. Pues se ponen casos 90 y controles 180. Acuérdense que los controles puede ser 1 a 1, puede ser 1 a 2, como este caso, o puede ser 1 a 3. Mientras más controles hayan por casos, más potencia va a tener nuestro trabajo. ¿Ok? Normalmente usamos 1 a 1 o 1 a 2 en nuestra casa. Entonces, aquí vemos este tipo de figura. Y es una figura absolutamente descriptiva. Es descriptiva. Me habla de números directo, no me habla de estadística, no me habla de nada. Me habla de números solamente. Ya después, yo ya puedo hacer mi estadística analítica con estos datos. Ahora, existen diferentes tipos de figuras, ¿no? De acuerdo a qué tipo de información yo quiero presentar. Hay que ser claro, ¿ya? Porque las figuras, doctores, o las tablas, como hemos conversado hace un rato, hablan más que 1000 palabras. Se explican por sí solas. No debería haber necesidad de poner textos adicionales para tratar de explicar lo que yo estoy poniendo. Si yo pongo un texto adicional para explicar una tabla,
Entonces, ¿para qué hago una tabla? La tabla tiene que ser hecha para que todo el mundo la entienda. No solamente el que domina estadística o el que domina, pues, qué sé yo, ¿no? Un tema específico, no. La tabla tiene que ser leído por cualquiera. El texto debe ser mínimo, mínimo y preciso para lo que yo quiero demostrar, ¿no? Deben ser visualmente proporcionales, ¿ok? Mediante las dimensiones de las barras o las áreas del gráfico que quiera presentar las magnitudes realmente, ¿no? Por ejemplo, tengo figuras de barras verticales, como ven acá, ¿no? Una estructura descriptiva pura, ¿no? Quiero ver cuántos tienen telefonía a nivel nacional. Teléfono fijo, tantos. Teléfono celular, tantos. Conexión a internet, tantos. Conexión por cable, tantos. Ninguno, tanto. Esto es descriptivo. Yo no puedo acá hacer la asociación por qué los que no tienen ninguno no tienen el cable. O sea, yo no puedo hacer ahorita asociaciones. Simplemente describo lo que encuentro. Tengo otro vertical de doble entrada, como ven, cuántos están en la RENIEC, cuántos comisaría de puesto policial, cuántos en la municipalidad, cuántos en el centro de salud, de acuerdo al Internet, por ejemplo, ¿no? Vemos las mismas, pero ya no de barras verticales, sino vemos figuras de barras horizontales, que muestra exactamente lo mismo, doctores, muestra exactamente lo mismo. Solo depende cómo quieren mostrarlas a ustedes. Cómo quieren mostrarlas. No es que las de horizontales sea mejor que las verticales, o la horizontal me demuestra algo que no me ha enseñado lo vertical. A ver, ¿qué le falta a estas dos figuras? ¿Qué les falta? ¿Quién me dice? El título, doctor. Exactamente. ¿Y dónde ve ese título? ¿Arriba o Ah, abajo? debajo. Debajo. Muchísimas gracias, doctora. Guárdenlo, grábenlo. Los títulos en las figuras van debajo. Los títulos en las tablas, que es lo más importante, va arriba. ¿Ok? Tenemos figuras de barras superpuestas, que es lo mismo, solamente que ponemos una con otra encima. Ahorramos espacio, ¿ok? Ahorramos espacio. Si no, acá tendría que poner urbana, hombre, mujer, rural, hombre, mujer. Puedo hacer lo mismo, poniéndolo uno encima de otro. Y ahorro espacio. Lo vemos igualito acá. ¿Se dan cuenta, doctores? Entonces hay que elegir bien el tipo de figuras que vamos a utilizar, ¿no? Podemos graficar periodos de tiempo, esto ya es más conocido por ustedes, y las figuras de pastel, ¿no? Las figuras de pastel son sumamente útiles, ojo, variables cualitativas o categóricas, ¿no? La palabra categórica se refiere a variables cualitativas, así como cuando hablamos de variables de razón, se refieren de razonamiento, se refieren a variables cuantitativas, variables matemáticas, variables numéricas, ¿no? El pastel usa fundamentalmente variables categóricas, que son cualitativas, ¿no? De preferencia, nominales, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, grupos etarios, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos, adultos mayores. Yo les pregunto, con estos datos, yo puedo hacer, en vez de que sea mi variable cualitativa nominal, cualitativa ordinal, así como me lo presenta el doctor acá, yo no puedo hacerlo ordinal. Yo no lo puedo hacer de esta manera. ¿Ok? Por eso que utilizamos como de preferencia nominal. Es como que yo ponga soltero, casado, divorciado, viudo, suicidado. Siguen siendo variables nominales. Por más que yo les pueda tratar de dar un orden, siguen siendo variables nominales. Entonces, el gráfico de pastel, aquí que me muestra. Ejemplo de gráfica de pastel, distribución de grupos de etarios de alérgena proteína de la leche, 2245, ¿no? En lactantes, 59%. En preescolares, 22%. En escolares, yo con esta figura, doctores, yo puedo hacer un factor de riesgo, decir que tomar leche en los lactantes es un factor de riesgo. ¿Puedo decir eso? Pregunto. No, doctor. No, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una figura de estadística de qué tipo. ¿Descriptiva o analítica?
¿Qué dicen? No puedo ver la lista, si no llamaría uno por uno. Descriptiva pura. Simplemente describo lo que he encontrado. Ah, el 3% son alérgicos, pues, de mi población, ¿no? El 6% pues son escolares. Pero yo con eso no puedo decir que ser escolar es un factor de riesgo para ser alérgico a la proteína de la leche. Yo no puedo asociar, es una estadística descriptiva pura. Necesitaré más datos, que ya lo paso a una estadística inferencial o una estadística analítica, para poder determinar si hay asociaciones o factores de riesgo relacionados. Estos descriptivos a mí no me lo permiten. Por eso es mejor mostrarlos en pastelitos como ven acá. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Figuras con dos o más variables relacionadas, ¿no es cierto? Leve, moderado, severo, en el uso del corticoide. Estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de proporción, estamos hablando de frecuencias, descriptiva pura. ¿Ok, doctores? Y tenemos algunos gráficos para demostrar, por ejemplo, estadística analítica, ¿no? Este es el famoso cuadro, o perdón, figura de cajas y bigotes, ¿no? En donde vemos acá, por ejemplo, a la derecha, cómo se distribuye, la mayoría de casos están acá, ¿no? En el medio, esta es la caja, acá está el grueso de la población, aquí está el grueso de la población. Mientras en los extremos están lo que se llaman los bigotitos, como vemos acá. Están los que escapan del grueso de la población. ¿Ok? Entonces, ¿dónde yo uso las cajas y bigotes? Cuando yo voy a comparar grupos, pero que no tienen una distribución normal. Uy, doctor, ahora sí ya me mató. Estoy más que seguro que el doctor Juan Carlos, estoy más que seguro que el doctor Manuel Vela, que el doctor Johnny de la Cruz, quien les habla, el doctor Dante, el doctor Germán Rosani, ya les habló probablemente de distribución normal y distribución anormal, ¿no? En cuanto a población y a muestra. Entonces yo quiero ver acá rinitis alérgica en mis casos y mis controles. Y aquí está en mis casos cómo está mi distribución, quiénes escapan a esa distribución, mientras que en mis controles veo que están mucho más concentrados, ¿no es cierto? Y algunos están escapando. La media, aquí está, en el medio, mientras que acá abajo la media está un poco más abajo. Eso es lo que me está tratando de explicar este cuadro. ¿Cuál es la distribución normal? La distribución simétrica es esto, donde mi mediana está en el medio de mi grueso de población. Voy haciendo esto. Yo tengo población entre 30 y 40 años, entre 30 y 50 años, mi media debe ser 40. Pero ¿qué pasa si mi media no está en el medio, sino tiene esta forma? Miren cómo va cambiando mi cajita y bigotes. ¿Se dan cuenta? Cómo el cuerpo, como mi caja, se va tirando hacia la derecha. Mientras, lo contrario, me voy hacia la izquierda. Mi distribución sigue siendo anormal hacia la izquierda y veo como mi cajita se va desplazando hacia la izquierda. ¿Dónde sigo teniendo población? ¿Dónde sigo teniendo población? Pero que está lejos de mi mediana. Esta es la asimétrica negativa, asimétrica positiva y distribución normal. Entonces, este tipo de figuras se utilizan para distribuciones anormales, distribuciones no simétricas. ¿Ok, doctores? Pregunta examen también, ¿ah? Por si acaso. Aquí vemos, ¿no? Figura de dos variables cuando hay seguimiento, ¿no? Lo mismo, esteroides sistémicos, esteroides tópicos. Seguimos con ese cuadro del esteroide, pero ahora ya estamos con estadística analítica, ¿no? En la basal, y vemos cómo van cambiando los gráficos según la tendencia de la mediana, dentro de las cajas. O vamos viendo de esta manera, también puede ser horizontal, cómo va variando mis datos que están fuera de mis cajas. Pero lo interesante aquí es esto. Ustedes van a encontrar datos por acá afuera que están escapando tanto de la caja como del bigote. Repito, van a encontrar datos que escapan tanto de la caja como del bigote. ¿Okay? Este dato está escapando de la caja y del bigote. Aquí también escapa de la caja y del bigote. A esos datos se les conocen como datos atípicos. Son datos atípicos, datos que están absolutamente perdidos dentro de su muestra, dentro de su población, dentro de la forma en que ustedes han tratado de reunir su dato, ¿no es cierto? Para ver la distribución. Algunos datos escapan de su caja y de su bigote.
y están por afuera. Esos datos por afuera se les llaman datos atípicos. No los están considerando dentro de la estadística que ustedes están realizando. Acá hay otros, miren, 5 más atípicos, ¿no? Y eso puede traer algún tipo de problema. Mientras menos datos atípicos hayan, mejores resultados le va a dar la figura de cajas y bigotes, ¿ok? Aquí tenemos otro tipo de figura, que es la famosa figura de tendencia central, ¿no es cierto? O el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ya deben haber oído algo, es cuando yo quiero relacionar, correlacionar variables y mi línea azul, ¿no es cierto? Es mi variable independiente. Mis puntitos son mis variables dependientes. Y mientras más pegados estén a mi correlación positiva de abajo hacia arriba, mientras más dosis, ¿no es cierto? ¿Ok? Mayor número de lesiones. Vamos a ver acá, si hay una correlación positiva, los datos están pegaditos a mi línea. Es una correlación positiva. Por el contrario, si mis datos están alejados de mi línea, yo veo acá una tendencia. La tendencia es a subir. Entonces, definitivamente acá hay una línea. Un ratito, quiero pintar. Acá hay una línea. Pero mis datos no están tan pegaditos como los veo acá. ¿Ok? Esta es una dispersión. Es una dispersión. Me está indicando que hay cierta correlación, pero no es tan fuerte como lo veo acá, o como la puedo ver acá, que están pegaditos. Acá sí veo una tendencia, ¿no es cierto? Tendencia central. Acá no. Acá se ven dispersos, hay puntos por todos lados, con una tendencia a manejar esta lineal, pero no se ve con claridad. ¿Ok? De la misma manera, la tendencia negativa, por el contrario, hacia abajo, pero acá vemos una tendencia. Las famosas medidas de tendencia central, correlación de Pearson. Aquí no. Miren, todo lo que escapa. Por acá y por acá. Eso quiere decir que no hay correlación o es una correlación bastante pobre. Eso es lo que me trata de explicar los cuadros, como les decía, doctores. Ustedes tienen que con solo leer el cuadro, interpretar, aquí están pegaditos, hay correlación, el doctor dijo correlación lineal de Pearson, ¿no? Hay una tendencia a la centralidad, ¿no? Aquí no, están dispersos. Entonces acá la correlación debe ser muy pobre o no hay correlación, pues, ¿no? Igual acá, están pegaditos, sí, una correlación negativa porque va de bajada, no va de subida, pero aún así hay correlación, mientras que acá ya no hay. Yo no sé si la línea va para arriba, no sé si la línea me va para abajo, no sé para dónde va, no sé si va así, no sé si va así, no le entiendo. ¿Ok? Entonces aquí no hay correlación, pues. Así de sencillo, no hay correlación. Debe ser fácil de interpretar, como les digo, doctores. Y esta es la famosa gráfica de supervivencia de Kaplan-Meier. Se llama gráfica de supervivencia, pero sigue siendo para nosotros, ya saben, una figura. Sigue siendo una figura. Se muestra como figura en nuestro proyecto, en nuestro artículo, en donde ustedes quieran. Se llama gráfica, pero nosotros la ponemos como figura. ¿Ok? Gráfico de supervivencia, abajo, figura número 10. Ejemplo de la curva de Kaplan-Meier o gráfica de supervivencia, en donde a mí me indica, por ejemplo, aquí está, ¿no? Este es el porcentaje de respuesta a un tratamiento X, desde el 0 hasta el 100%. Yo estoy tratando de interpretar esta tabla. 0, 100%, porcentaje de respuesta. Y acá, días del inicio de tratamiento. Ok, estos son días. Entonces, en una voy viendo que va bajando la respuesta. Voy viendo que va bajando. Y en otro voy viendo que la respuesta sigue bajando, pero se mantiene mejor. Según lo que ustedes interpretan acá, el grupo de budesonida o el grupo de placebo, ¿cuál de las dos responde mejor? ¿Cuál de las dos responde mejor? ¿Quién tiene más porcentaje de respuesta? A ver. Esto es lo que me está diciendo.
La supervivencia de un tratamiento, supervivencia de un paciente, supervivencia de un ensayo clínico. ¿Se dan cuenta? Si bien es cierto, van decayendo, siempre va a estar más alta que esta. Esto quiere decir que esta es mejor, la droga es mejor. En el grupo placebo ha funcionado mejor que en el que han usado la budesonida. Porcentaje de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Método de Kaplan-Meier. Es el mismo, lo que hemos estado hablando, ¿no? Se asume que el evento terminal es independiente para cada paciente, ¿no? Las probabilidades de sobrevivir en un tiempo t determinado se calculan gracias a una ley multiplicativa de probabilidades, ¿ok? Sobrevida, sobrevida. Útil cuando hay pequeños pacientes. Aquí hemos visto, grupo de placebo, grupo de budesonida, igual acá. ¿Quién sobrevive más? Probabilidad de supervivencia. ¿Quién sobrevive más? ¿El azul o el rojo? Digo, ¿con el tratamiento B o con el tratamiento A? Doctores, con el tratamiento B. Aquí estamos. Mucho más probabilidad de supervivencia en mayor cantidad de días con el tratamiento B. Esto es lo que nos dicen las curvas de Kaplan-Meier, ¿no? El método de Kaplan-Meier. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta? Dime, Germán. Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta acerca del último ejemplo que puso del porcentaje sin respuesta que comparaba fármaco y placebo. Ya. Si es que lo que se evalúa es el porcentaje sin respuesta, ¿no quiere decir que el que tiene más bajo es el que está respondiendo más? Dependiendo de lo que te quiera decir el cuadro, dependiendo cómo tú lo estás poniendo, ¿no? En el del placebo nos dice días después del inicio del tratamiento. Ejemplo, la curva de Kaplan-Meier gráfica de supervivencia, ¿no? En este caso te están diciendo porcentaje de respuestas y días después del inicio del tratamiento. ¿Quién está respondiendo más? En este caso el placebo que la budesonida, por si acaso. Por eso que es muy importante cómo yo describo tanto mi línea vertical como mi horizontal o mi eje X con mi eje Y o mi eje D dependiente con mi eje independiente, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Es por eso que la interpretación, Germán, tiene que ser universal. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Ok, Germán. Listo, doctores. Ha sido un placer para mí tenerlos el día de hoy. Espero que abramos en 40 minutos, en una hora no se puede hacer todo un capítulo de lo que es resultados, pero sí podemos dar tips puntuales para ver cómo manejarlos, qué es lo ideal, para obtener pues la respuesta que yo quiero a la hora de plasmar mi proyecto. ¿Ok? Es una recomendación que le doy. Espero que le sirva de algo esta clase y de todas maneras el contenido de esto está en la guía que se les ha entregado. Ok, doctores, pasemos a nuestros grupos de práctica entonces. ¿Ya? Para los que tienen práctica conmigo, les voy a dar 20 minutos, 18 minutos de descanso. Empezamos a las 5:30, doctores. Empezamos a las 5:30. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor.